Bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Buenos días, Walter. Buenos días, Martin. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Oh, eso es bueno. Me alegra que te vaya bien. Si tú no estás bien, entonces tenemos que ir a la Biblia, porque el Señor dice que podemos traerle todo a Él. Sí, tal vez esa es la única razón, porque las cosas en ocasiones van bien. Abramos con una palabra de oración antes de que empecemos con esta discusión. Nuestro Padre Celestial, le pedimos que por favor nos ayudes a través de esta discusión. Una importante discusión y es un tema muy delicado. Así que por favor ilumina las mentes de nuestros espectadores y la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Sí, vamos a hablar de los verdaderos y falsos profetas y vamos a echar un vistazo a los que dicen algunas personas en el mundo. Y pongamos un calificativo y hagamos esta pregunta antes de empezar. ¿Engaño en el mundo es algo raro o es algo común? Es algo muy común. Y la gente que están engañadas, ¿saben que están engañadas? No, porque ¿cuál es el punto del engaño entonces? Entonces, Martín, ¿tú crees que alguien que engaña ahora en un sentido espiritual cree que deliberadamente están ellos mismos engañados? Bueno, creo que ellos también están siendo engañados. Ok. Bueno, si no hay engaño, ¿no creeríamos todos exactamente lo mismo? Sí, yo creo que... ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo? Miles, miles. Y entre ellas, ¿cuál se cree que es la correcta? Todas, sí. Ok, bueno, siempre en tu propia vida, tú siempre estuviste en la longitud religiosa de la onda. Yo estaba en la longitud de la gente atea. Así que mientras tú estabas en la onda religiosa, ¿tú siempre creíste en una denominación o fuiste saltando? No, yo fui a la cima. ¿Por qué saltaste? Porque cada vez que aprendí algo nuevo, bueno, y pensaba que esa era la verdad. Entonces pensaste que el otro no estaba en la longitud de la onda y tú fuiste a encontrarte con algo más y luego dijiste, bueno, esta es la longitud. Y finalmente saltaste justo antes de la longitud, ¿sí? Así que ese es el nombre del juego. Ahora, ¿quién es el maestro del engaño? Satanás. Sí, el mismo Satanás, y él es un maestro. ¿Tú crees que incluso podría engañar a seres perfectos no caídos? Sí, él lo hizo. Sí. Así que si él engañó a seres que no habían caído, ¿cuánto más a seres que han caído? Ahora, la gente de este mundo tiene una afinidad natural por la verdad y la justicia. Desafortunadamente no. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy muy seguro. Sí, muy seguro. Ok. Entonces hay una afinidad natural por la injusticia, que eso se llama el derecho de la naturaleza caída, ¿sí? ¿Y quién puede ayudarnos con eso? Solo Dios puede. Ok. Pero ahora la Biblia misma advierte y dice, ten cuidado de que nadie te engañe. Así que el engaño va a ser uno de los juegos del hombre, sí. Ahora, ¿cuál es el criterio en cuando si tú estás engañado o no? Debe ser la palabra de Dios, sí, por supuesto. Aquí está escrito lo que necesitamos. Esta es la hoja de ruta. Así que cuando Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y probablemente el libro de Job y algunos de los Salmos, ser el mapa para la carretera para ellos. Y Dios dijo que tengan cuidado con moverse a la izquierda o hacia la derecha. Y los israelitas dijeron, todo lo que digas nosotros haremos. Y ellos cumplieron su promesa, ¿sí? No, no. Y esto eventualmente se perdió, sí. Y luego en algún lugar, en un instante polvoriento, encontrarían el libro de la ley y habría una gran emoción. Y salían y decían, encontramos el libro de la ley.
Y entonces ellos leyeron algunos de los salmos de los reyes y se rasgaron la ropa y dijeron, hemos caído muy lejos. ¿No es lo correcto? Sí. Y luego hubo una reforma y otros tiraron ese pergamino al fuego, sí, y no lo escucharon. Así que esta ha sido una guerra desde tiempos inmemoriales. Así que podemos esperar lo mismo hoy. Nosotros no queremos ser duros con nadie. Ahora, una de las cosas que es muy frecuente hoy es la noción de que las personas se guían por el Espíritu porque hay una manifestación. Sí. Ok. Entonces, la idea entonces es que si la manifestación está allí, entonces debe ser el Espíritu. Pero, ¿y si encuentra esa misma manifestación en culturas que no conocen nada de la Biblia? ¿Y qué si en los sistemas religiosos del mundo, incluso hasta en el chamanismo o el wiccanismo, tú encuentras manifestaciones similares? ¿Es la manifestación entonces la garantía de lo que es verdad? No, claro que no. Así que cuando la reforma tuvo lugar, ¿dónde se dieron cuenta de los principios importantes? Sola Escritura. La Biblia y la Biblia sola puede ser tu garantía, el estándar. Ahora, ese estándar que excluye las manifestaciones espirituales, no. Y aquí es donde volvemos. Es complicado así. Ese es el espíritu. Por eso es que debes probar los espíritus. Obviamente, habrá una relación con Dios si ha aceptado a Jesús como tu Salvador, por ejemplo. Entonces, esta comunicación se vuelve natural. Es posible que el diablo podría involucrarse y tratar de desviarlo del camino correcto, sí, definitivamente. Así que la Biblia nos dice lo que debes mirar, que tú debes mirar constantemente y debes estar vigilante, que debes ponerte toda la armadura de Dios. Y esa es su única salvaguarda. Y si recibe un mensaje, para asumir este mensaje que es de Dios, sin verificarlo primero en la palabra de Dios, es algo muy peligroso. Pero sucede. Incluso hasta los elegidos pueden ser engañados. Ese es un problema muy serio. Así que no seamos demasiado duros, pero veamos algunos de los criterios y asegurémonos de que entendemos los criterios. Y luego podamos ver si algo está en armonía con los principios de Dios. Sí, es así como deberíamos abordarlo. Así que obviamente, lo que vamos a hacer primero no es entrar de una vez con la profecía. Debemos entrar con el criterio, claro, para que podamos discernir lo que es falso de lo verdadero. Así que tengamos paciencia y echemos un vistazo a lo que tiene que decir la Biblia. Así que cada vez que Dios se ha revelado al hombre, fue en un sueño o visión, o Dios veló su gloria. Bueno, si Dios se le aparecía a alguien, Él velaba. Cuando se le apareció a Moisés, Él estaba en una salsa ardiente. Y cuando cayó su divinidad de la humanidad. Así que cuando Dios le habló a Israel desde el monte Sinaí, les advirtió que morirían si llegaran a estar más cerca. Así que fue una excelente muestra de la gloria de Dios, tanto que tuviste que mantener la distancia. La presencia de Dios, aunque velada, es tan impresionante que la gente le pidió a Moisés que le hablara palabra de Dios para que no murieran por la voz de Dios. Ellos tuvieron miedo, sí, incluso una cabra o un animal no podía acercarse muy cerca, sino
había problemas. Y no fue Dios destruyéndolo, es que su presencia es tan gloriosa. Él es Dios, sí. Y él dijo, bueno, asegúrate de mantener tus animales a salvo, manténlo lejos, no se acerquen mucho. Y se necesita una protección muy especial. Pero incluso Moisés en las nubes, estaba hablando cara a cara, a través de una nube. Y cuando él bajó, él estaba brillando. Sí, o sea que la gente casi no podía ni siquiera mirarlo a él. Sí, por el velo en la cara. Así que los profetas de antaño, incluso en visión, sintieron que morirían en presencia de Dios. Aquí hay un ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. Yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y se ha deshecho, se ha acabado. Y si lees la Biblia, tú verás que los jueces también, cuando tuvieron una comunicación con Dios, dijeron, vamos a morir. Hemos visto a Dios. Sí. Y en el Nuevo Testamento no fue diferente. Cuando Juan vio a Jesús, imaginó que cayó como un muerto en Apocalipsis 11, 17. Y cuando caía a sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo que no temas. Yo soy el primero y el último. Así que esta es una experiencia común. ¿Tú piensas que Satanás podría causar ese tipo de cosas con alguien que esté ante su presencia, así como cuando esté en la presencia de Dios, que cae? Sí, sí. Sí. Si mira alguna de las reuniones de esas iglesias que ellos dicen, ¡fuego! Y todo el mundo caen. Así que ¿cuándo es una manifestación de Dios y cuándo es una manifestación de una experiencia falsa? Tendremos que ver. Así que a lo largo de los tiempos, Dios comunicó su voluntad a sus siervos los profetas. Y cuando la gente lo oyó, dijeron, esto es maravilloso, lo haremos. Sí, lamentablemente no. Así que cualquier cosa que sea de inmediato extremadamente popular, debe ser extremadamente sospechosa. Sí. Y esa es la primera cosa que hay que hacer, sí. Tener cuidado. Suena demasiado bueno para ser verdad. Sí. Amos 3, versículo 7 dice que seguramente el Señor Dios no hará ninguna cosa, pero le revela su secreto a sus siervos los profetas. Así que esa es una promesa muy gratificante. Así que tú no vas a andar a tientas en la oscuridad. Dios no va a decir como esta opinión deísta de Dios, que dice que Dios creó al hombre y ya no se preocupa por él. El hombre continúa aquí abajo y ya sea que se equivoque o no, Dios no está interesado. No. Dios está muy preocupado por su creación. Y Él se asegurará de que se conozca el camino. Así que Él revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Y la gente puede ir y ver y decidir y probar si quieren caminar de manera con Dios o no. Esa es decisión que aún recae en el hombre. Entonces, esta es una revelación a los profetas que está hecha en la Biblia. Y luego, cualquier revelación que se haya hecho en la actualidad tiene que ser probada. Sí, tiene que ser probada con la Biblia. Y necesitamos ese criterio. Estos profetas no hablaron por sus cuentas, pero revelaron la voluntad de Dios al hombre. Segunda de Pedro 1:21 dice que la profecía no vino en los tiempos antiguos por voluntad humana, sino por hombres santos de Dios, que hablaron, que fueron conmovidos por el Espíritu Santo. Y a propósito, cuando uno de estos profetas escucharon el mensaje, lo que Dios tenía que decir, bueno, ellos estuvieron entusiastas en dar el mensaje. No, porque ellos sabían, oh chico, esto me va a dar problemas, sí. Así que este es otro criterio, sí, no es un mensaje popular, no voy a ser popular y podría ser apedreado. Así que los profetas elegidos por Dios han sido usados por Dios desde la caída.
Hechos 3, versículo 21. Dios dice que ha hablado por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Así que Dios no es flojo en comunicar su voluntad al hombre. Él quiere que tú sepas. Pero la naturaleza humana está naturalmente en rebelión y no quiere saber. Y eso no ha cambiado, no. La Biblia nos dice que no se puede despreciar la profecía. No desprecie la profecía. Primera de Tesalonicenses 5:20. Ahora, si hay tantos falsos profetas por ahí y se supone que no debes despreciar la profecía, eso significa que debes seguir un curso de discernimiento. Correcto, sí. Porque ¿tú quieres ser engañado? No. Nadie quiere ser engañado. Pero el diablo es el maestro en eso. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en el Señor vuestro Dios y así seréis establecidos. Creed en sus profetas para que prosperéis. Ahora la palabra clave aquí es creer. Creer en sus profetas. Eso significa que debo estar seguro, y dado que la profecía es tan impopular, la mayoría de la gente intentará decir que el verdadero profeta es un falso profeta. ¿Y sabes qué, Martín? Aquí hay un criterio interesante. Cuando un profeta es más atacado, entonces es hora de ir y mirar eso, y mirar a ese profeta, a ver qué está diciendo ese profeta, porque todos los profetas de la Biblia fueron ridiculizados. Incluso algunos fueron partidos a la mitad, ¿sí? Bueno, no tenían un seguimiento muy popular. Ahora, cuando miras la parábola de Jesús, no dijo: ¿cómo te fue con este profeta? Yo no te envié a los profetas. ¿Y qué hiciste con ellos? Algunos lo arrojaste, algunos de ellos los azotaste, algunos de ellos los mataste a pedradas, algunos de ellos fueron torturados. Fue horrible, sí. Mientras que por otro lado está la advertencia contra los falsos profetas. Mateo 24:24. Por tanto, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, en tanto que si fuere posible, engañarán a los mismos elegidos. Obviamente es posible, sí. De lo contrario, no advertiría contra eso. No advertiría contra eso. Así que echemos un vistazo a cómo probar si un profeta es de Dios o si no es de Dios. Aquí hay 7 criterios que veremos brevemente. Número 1. Un mensaje verdadero del profeta estará en completa armonía con la palabra de Dios y la ley de Dios. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Ahora, la ley es la Torá, y esa es generalmente la porción escrita por Moisés. Así que todo lo que venga después tiene que estar en armonía con lo que Moisés escribió. Ahora, Martín, hay gente que dice que puede ignorar el Antiguo Testamento y solo puede confiar en el Nuevo Testamento. ¿No están en problema aquí? Claro que sí, porque tienen que estar en armonía con la Torá, y esos son los libros que Moisés escribió. Y está tirando la primera parte, que es la base de probar si está hablando acorde con la palabra de Dios, correcto. Así que este es el problema. También esta parte del libro de la ley contiene los 10 mandamientos. Sí. Contienen leyes civiles y contienen leyes de salud. Todas están ahí, sí. Todas están en los primeros 5 libros. Ahora, algunas de las leyes ya no se aplican, porque Dios dijo que si eliges a un rey, entonces obviamente las leyes civiles volverán a la autoridad del rey. Y dijo que te arrepentirás si tú eliges un rey, porque
va a llevarse a tus hijos a pelear para la guerra que Él quiere pelear, y algunas de esas guerras podrían no ser guerra, y es ahí donde estoy involucrado, y tú vas a ver a la gente morir como mosca. Y Él tomará a tus señoritas, a la de su elección, y las traerá a su corte, y tú básicamente serás sometido a una autoridad que no siempre está en armonía con Dios. Sí, y Él lo advirtió justo antes de que continuaran. ¿Estábamos sentados con ese lío hoy? Claro, sí. Y un faraón que dice que va a ser mejor que el anterior. Y a menudo todavía estamos esperando por que venga un buen faraón. Está bien, así que tiene que estar en armonía con el libro de Moisés y con los 10 mandamientos. Y tienes que estar en armonía con todo lo que está escrito allí. Y si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Así que la mayoría de los profetas de hoy en día fracasan estas pruebas. ¿Estaría de acuerdo con eso, Martín? Sí. El profeta no puede negar lo que Dios ha revelado en su palabra, y todos los preceptos de la ley son obligatorios. Correcto. Ahora, aquí hay algunas leyes en la Torá que ya no son vinculantes. Entonces, ¿cómo podemos decir que todas son vinculantes? Bueno, tiene la ley ceremonial y tiene la ley moral. Tiene la ley de derechos, la ley de salud y su conducta que se detallan, que están en armonía con los 10 mandamientos. Por ejemplo, la ley ceremonial, que en realidad no se ha ido, se acaba de cumplir en Cristo. Sí, todo sigue en pie. Así que si tú quieres entender el ministerio de Cristo, por ejemplo, entonces debes entender la ley ceremonial. Sí. Y lo mismo con las leyes, cuando Dios estaba en la teocracia, entonces había ciertas leyes que inmediatamente si alguien hacía algo debía ser condenado a muerte. Sí, eso cambia porque al final, cuando Dios dijo que Jesús viene por segunda vez y por la eternidad, aquellas personas que transgredieron eventualmente tampoco volverían a existir. Así que lo que está diciendo es que la penalización no ha sido eliminada, sino solo ha sido pospuesta. Exactamente. Así que si quieres entender el ministerio de Cristo y quieres ver quién es Cristo ahora, el verdadero Cristo o un falso Cristo, ¿no nos advierte que habrán falsos cristos? Sí. Así que ¿cómo puede determinar si este es el real o si este es el falso? A la ley y al testimonio. Así que si Cristo cumple todos los criterios, ¿cuántos de ellos? Todos. Todos los criterios de la ley ceremonial, entonces debe ser el verdadero Cristo. Y si Él no lo hace, entonces debe ser un falso Cristo. Entonces debes entender la ley ceremonial. Definitivamente sí. No porque debamos ser circuncidados o seguir todos los rituales. Eso le apuntó a Él, pero debemos entenderlo. Sí, todo esto tuvo un efecto espiritual, una aplicación. Sí. Este es un criterio muy, muy importante. Y la ley, a la ley y al testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es muy irritante para algunas personas en el mundo moderno. El testimonio de Jesús. Así que el testimonio de Jesús es lo que Dios ha revelado a los profetas, aparte de Moisés. Sí, ese es el testimonio. Así que si tomo esta Biblia y leo el libro de Isaías, ¿qué estoy leyendo? Un testimonio. Si leo a Jeremías, ¿qué estoy leyendo? El testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Porque ¿quién le dio la profecía a Jeremías? Jesús. ¿Quién se la dio a Moisés? Jesús. Y a todos los profetas. Ahora, si un profeta surge hoy, o un profeta moderno, y Jesús le da un mensaje, entonces debe estar en armonía con la Torá, con lo que Moisés escribió. Y debe estar en armonía con todos los demás profetas, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no cambia. Él no va a cambiar de opinión.
Oh, cometí un error. Eso no funcionó, chicos. Intentemos otras cosas. Deshagámonos de la ley, por ejemplo, porque no funcionó. Sí, como mostramos que la gente dice que el Viejo Testamento lo echan a un lado. Bueno, si la gente no escuchaba en el tiempo del Viejo Testamento, eran destruidos. Voy a cambiar mi táctica. No. Entonces malinterpreta totalmente el carácter de Dios. En las tipologías donde las personas eran removidas de la sociedad, hubo misericordia. Ellos habían llegado al punto de no retorno y su libertad condicional se cerró. Todo lo que lograrían a partir de entonces sería para la destrucción de los que quedan. Ahora, si miras el mundo moderno y tú miras de cómo el pecado se ha vuelto tan popular y desenfrenado, tú te quedas asombrado. ¿Tú piensas que puedes tomar ese barco y darle la vuelta y todos se volverán justos? Así que llega un punto en el que Dios dice, han pasado el punto de no retorno. Ya no pueden dar la vuelta más. Y eso conducirá al punto de la destrucción final. Y habrá individuos entre ellos que escuchen la vocecita quieta y se vuelvan y salgan. Por eso Jesús dice, sal de ella, mi pueblo. Y no importa lo malo que sea tu situación, tú puedes salir, pero debes querer salir. Así que los profetas de hoy en día, esto está en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es algo así, así que debes estar con la Biblia, porque es la ley y el testimonio. Así que cuando la ley no se observa, entonces el don de profecías se retira, porque ese es el criterio. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a eso, es porque no hay luz en ellos. Y si la gente le ha dado la espalda a la ley de Dios, entonces no pueden hablar en armonía con la ley de Dios. Así que cualquiera que profetice y diga que la ley ya no es vinculante, por definición, es un falso profeta. Así que si alguien dice que Dios cambió de opinión y que Él cambió del séptimo día al primer día, ¿puede ser un verdadero profeta? No, claro que no. No está en armonía con la ley, con la Torá. No está en armonía con el testimonio. No es difícil darse cuenta si no está en armonía. Sí, lo sé. Es de inmediato que eso se ve, que hay algo ahí. Ahora de nuevo, ¿es muy complicado? No, no es complicado, es muy claro. Porque eso significa que Dios nunca impresiona a cualquiera que se ha engañado y esté haciendo cosas incorrectas porque ni siquiera sabe que está mal. Dios no quiere salvarlo a él también. Exactamente, sí. Así que hay algunos que dicen, bueno, ellos ahora se cubren con la ley y hacerla obligatoria. Y la ley son para aquellos que son justos. Todos somos injustos. Es la gracia la que nos salva. Por fe. Así que la dirección del Espíritu Santo es igual que un padre. El niño descarriado. Tú no le dices al niño descarriado, ok, me descarriaré contigo. No. Tú captas su mayor atención, sí. Que Dios en su sabiduría a veces permite que el niño descarriado aprenda su lección. Así que digamos que el niño, seamos realmente horribles ahora, y digamos que el niño le encanta jugar con fuego, y tú le adviertes al niño y él sigue poniendo su dedo cerca del fuego. Eventualmente tú disciplinas al niño, porque tú no quieres que el niño se lastime. Y él se niega a ceder. A veces el padre, con limitaciones, les permitirá experimentar las consecuencias de sus acciones. Alright? Y tal vez eso le enseñe una lección. Así que de la misma manera, Dios también trabaja con la gente hoy. Por lo que el segundo punto es que las predicciones de un verdadero profeta deben cumplirse, e incluso eso es complicado.
Sí, porque a veces también hay condiciones. Correcto. Así que, si tú tomas a Jonás, por ejemplo, Jonás no quiso profetizar porque él estaba asustado. Porque él estaba asustado que su mensaje no sería aceptado en primer lugar. Y en segundo lugar, los ninivitas fueron odiados por Israel. Y aquí había uno que le iba a advertir a los ninivitas de algo que no le sientas bien a algunas personas. Y lo peor de todo para Jonás es que, ¿y si ellos se arrepienten? Sí. Entonces, eres un falso profeta. Entonces sería un falso profeta si se arrepienten. Así que Jeremías 28, versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, entonces se conocerá al profeta que el Señor verdaderamente lo ha enviado. Porque esto es muy raro. Que el profeta esté predicando normalmente de paz. Normalmente Dios envía una advertencia. Deuteronomio 18:22 dice, cuando el profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no sigue, ni llega a suceder, el Señor no lo ha dicho. Pero el profeta lo ha dicho presuntuosamente y no tendrás miedo de él. La presunción es una falsificación de Satanás, de la fe. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Son palabras sinónimos. Presunción con la fe. Sí, es por eso que Jesús tuvo que afrontar el pecado de presunción en el conflicto con el diablo en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanta hambre? Tú puedes convertir una piedra en pan. Y puede hacerlo pecado. Bueno, la otra advertencia aquí es que las predicciones del profeta pueden hacerse realidad e incluso pueden realizar milagros para convencerte de la autenticidad de la profecía, pero puede ser falsa. Por ejemplo, Jonás. Y un milagro para corroborar algo podría ser un falso milagro también, sí. Así que hay que tener cuidado. Cuando vas a un espiritista estos días, o a un clarividente, ellos te dicen las cosas que sucederán en tu vida y algunas de ellas se hacen realidad. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, oh, inmediatamente dirá, es un profeta. Ah, pero el profeta vive de acuerdo a la ley y el testimonio. Así que ese es el criterio. Entonces, mantente lejos porque definitivamente no están viviendo de acuerdo a la ley del testimonio. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído. No dará oído a las palabras de tal profeta. Así que aquí hay algo que puede hacerse realidad, que el profeta diga, ellos te dieron una señal y pasó. Y ellos te dicen, Dios nos ha dado esta señal, así que vamos a ir a adorar al trono de Moloch. Cuando la Torá te advierte que solamente hay un Dios y tú no puedes adorar otros dioses. Ese profeta ha hablado presuntuosamente y no importa cuántas señales y maravillas se han hecho realidad. O tal profeta o tal soñador, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová con vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y seguiréis. Así que ahora la Biblia también nos está diciendo que Dios no tienta a nadie. Así que básicamente está diciendo que el Señor permite, sí, que el enemigo te tiente. ¿Permitió que el enemigo tentara a Adán? Sí. ¿Por qué haría eso? Por libre albedrío. Libre albedrío, sí. No nos creó robot. Por el bien de la justicia, por el bien de la justicia. En el tribunal de la ley habrá un defensor y será un defensor contra él. ¿Por qué? Por el miedo, y luego los hechos deben determinar quién es el culpable, ¿sí?
Las señales y maravillas no son una prueba de autenticidad. Como en el ejemplo bíblico anterior, las palabras del profeta no estaban en armonía con la ley de Dios. Satanás obrará milagros en los últimos días para engañar a muchos, según Apocalipsis 16, versículo 14. Ok, así que el tercer criterio, un verdadero profeta profetiza para edificar la iglesia. Asesora en materia religiosa. Un profeta proviene del pueblo de Dios. Es muy raro que el profeta, como en el modo de Jonás, sea enviado a una nación extranjera. Entonces hay un comando muy específico. Ve a Nínive y dile esto y lo otro. Pero un profeta normalmente está allí para edificar al pueblo de Dios. Y por tanto, muchas de las cosas no se extenderán porque no todo el mundo está en armonía con la palabra de Dios. Bueno, y también la mayoría de las veces el profeta está ahí para devolver la armonía a la iglesia con Dios. Correcto. Así que, ¿y qué hay si se levanta profetas? Para algunos eventos específicos que van a tener lugar y traen al pueblo de Dios de regreso al camino falso por el que han viajado. Primera de Corintios 14, 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza edifica a la iglesia de Dios. Y esa iglesia también guardará la ley y el testimonio. Debe guardar la ley y el testimonio. Y le traerá a los profetas de vuelta todo el tiempo. Así va a ser la iglesia final, según Apocalipsis 12, 17. ¿Qué dice allí? Que el remanente es el que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Exactamente. Esos son los criterios. Son lo mismo hoy. Eso es lo que la iglesia está hablando. Y ese es el Nuevo Testamento hablando. Por lo que el cuarto criterio de un profeta verdadero es exaltar a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. ¿Dónde Moisés exaltó a Cristo? Bueno, en las leyes ceremoniales. Y luego también él dijo que se levantará un profeta después de mí. Que tú, bueno, escúchalo, debes escucharlo, alguien como yo. Sí, así que él era el tipo de Cristo y dijo que vendría uno como él, por lo cual que todo el sistema de sacrificio apuntaba a Cristo. Así que debe exaltar a Cristo. Primera de Juan 4, 12 y 15. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que, ¿qué le hizo Jesús a Pedro cuando todos los discípulos se fueron? Él les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, no hay otro lugar a donde ir. Y también dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Así que cuando Jesús, después de su resurrección, expuso las Escrituras a sus discípulos, les reveló el anuncio profético sobre sí mismo. Y comenzando por Moisés, y todos los profetas, expuso a ellos todas las escrituras sobre sí mismo. ¿Y qué dijeron esos dos? Estas palabras no ardían en nuestros corazones. Nunca lo vi. Nunca entendí esta tipología. Nunca leí sobre eso. Y volviendo a lo que dijiste antes, tú no puedes tirar el Antiguo Testamento, porque Jesús usó el Antiguo Testamento para mostrar lo que apuntaban a Él, exactamente. Por lo que no tiene absolutamente ningún sentido descartar el Antiguo Testamento. Una prueba para muchos falsos profetas es que al final ellos le dirán a Jesús en el día del juicio, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Así que nuevamente tú puedes exaltar a Jesús y no estar en armonía con la Torá. Esa es la parte aterradora. Así que hoy tú tienes gente que exaltan a Jesús y niegan la ley. Y luego tienes gente que hoy exaltan la ley y niegan a Jesús. Ambos están en problemas, ambos están en problemas. Es un criterio muy importante. El quinto criterio es que el profeta hablará con autoridad. Incluso el rey dijo, yo no quiero escucharlo. Hay uno aquí que es profeta de Dios, pero lo odio. Él nunca me dice nada bueno. Sí, podemos escuchar al otro, a los 400 más, sí. Echa ese por allá, vengan los 400, que me dicen cosas buenas. Conozco sus voces, que son música para mis oídos. Pero el profeta habla con autoridad y le dijo al rey, tú estás viviendo en transgresión con la ley de Dios. Juan hizo eso. Juan el Bautista lo hizo, sí. ¿Qué le dijo a Herodes? Le dijo, tú estás viviendo ilegalmente con tu esposa. Y el hombre le cortó la cabeza, ¿sí? Bueno, incluso él habló así también con los fariseos. Le dijo, generación de víboras. Él tenía autoridad. Mateo 7, versículo 29. Y les enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y el pueblo se maravillaba de la belleza que Jesús sacaba de la Biblia. Y todo fue del Viejo Testamento. Así que el número 6, el verdadero profeta lleva buenos frutos. No puede ser un profeta de Dios y no vivir en armonía con la palabra de Dios. Eso no significa que el profeta no tiene faltas. Eso no significa que un profeta no pueda caer. Eso no significa que el profeta no pueda desesperarse. Pero debe haber fruto en la vida de ese profeta que te muestren que él cree en la palabra de Dios y quiere vivir en armonía con ella. Así que Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. Ese es el criterio número 6. Ahora, el séptimo se pone interesante. El verdadero profeta, cuando está en visión, exhibirá señales físicas. Es muy importante cuando está en visión. Ahora, un profeta puede soñar. Un profeta puede tener una opinión basada en la Biblia. Pero cuando el profeta está en visión, es otra cosa. Entonces habrá ciertos criterios. Y aquí de nuevo, hay que tener mucho cuidado. Así que en visión, los ojos del profeta se estarán abiertos. Número 24, versículo 4. Ahora, todos los versículos que tenemos aquí son de la Biblia King James. Y cuando tomamos las Biblias modernas, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, las Biblias modernas, como hemos discutido muchas veces, son Biblias equivalentes dinámicas. Y yo siempre digo que puede ser muy dinámicas, pero a menudo se está muy lejos de ser equivalente. ¿Qué es equivalente dinámica? Eso significa que es una interpretación de lo que Dios dijo. Ahora, ¿quién es el intérprete? El hombre. Quien esté escribiendo esas palabras, ¿sí? Así que digamos, los teólogos son los determinantes de lo que Dios dijo. Entonces, no es directamente lo que Dios dijo, pero es una interpretación y explicación de acuerdo a la mente de la persona que lo hace en cuanto a lo que Dios dice. Eso es equivalente dinámico. Bueno, ahora cuando te cuento una historia y tú le cuentas esa historia con tus propias palabras a otras personas y esa persona se lo dice a otra y esa persona se lo dice a otra, eventualmente 10 en línea o 20 en la línea, cuando tú compares la primera historia con la última historia que tú tienes, tendré dos historias diferentes, absolutamente. Habrá un caos. Esto es un peligro. Siempre me gustó saber lo que Dios dijo.
y no qué pensó el traductor de lo que Dios dijo. Me gusta una traducción directa. ¿Qué Dios dijo? Y la versión King James es una traducción directa. Las antiguas Biblias, que se basan en el texto recibido, normalmente ellas tienen una traducción directa. Porque si obtiene una traducción directa de los otros manuscritos, puede ser la mejor traducción. Sí. Entonces la fuente es importante. Y tienes que preguntarte tú mismo, ¿de dónde vino la fuente? ¿Era un manantial limpio o era una cisterna contaminada? Así que leamos lo que dice la traducción directa. Ha dicho, el que oyó las palabras de Dios, el que vio la visión del Todopoderoso, cayendo en trance, eso es caer en visión, pero con los ojos abiertos. Esa es la forma directa. Así que aquí son importantes dos indicadores. En primer lugar, la gente cae al suelo y en segundo lugar, sus ojos están abiertos. La versión King James traduce la traducción del texto original con mucha precisión y por esta razón se cita arriba. La mayoría de las traducciones modernas de la Biblia no aclaran estos puntos con claridad. La NIV, por ejemplo, traduce el texto de la siguiente manera. Número 24:4. El oráculo del que escucha las palabras de Dios, que ve la visión del Todopoderoso, que cae postrado y cuyos ojos se abren. Ahora, esto podría ser un contexto espiritual. Así que, ahora lo entiendo. Pero eso no es lo que decía. Eso es una interpretación basada en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que sus ojos están abiertos cuando Él cae. Así que el problema de los ojos abiertos se pierde y se puede interpretar en un sentido espiritual en lugar de literal. Así que echemos un vistazo en Daniel, por ejemplo. El estado físico del profeta mientras estaba en visión se describe cuidadosamente en la Biblia. ¿Por qué Dios haría eso? Para asegurarse de que no te engañen de si es cierto o no. Ok. Daniel 10, 7 a 9. Y yo, Daniel, solo vi la visión, porque los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Así que el profeta tenía razón. Pero cayó sobre ellos un gran temblor, de modo que huyeron para esconderse. Por tanto me quedé solo y tuve esta gran visión, y no me quedaron fuerzas, porque mi hermosura se convirtió en corrupción en mí, y no retuve fuerzas. Sin embargo, oí la voz de sus palabras, y cuando oí la voz de sus palabras, me sentí profundamente dormido sobre mi rostro, y mi rostro hacia el suelo. Así que, ¿cuál es el criterio aquí? Que no tenía fuerza. Se acostó con la cara en el suelo. Sí, el profeta nunca permanece en estado de impotencia en el suelo, pero es levantado por Dios, y mientras todavía está en visión, se pone de pie. Daniel 10, verso 10 y 11. Y aquí una mano me tocó y me puso de rodillas, y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, oh Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te hablo y mantente erguido, porque a ti soy ahora enviado. Y cuando me hubo dicho estas palabras, me quedé temblando. Así que él se levanta, sí. Así que en la visión, en segundo lugar, un profeta no tendrá aliento en él y no tendrá fuerza propia. Daniel 10, del 16 al 17. Y aquí uno semejante a la semejanza de los hijos de los hombres, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, oh mi Señor, por la visión mis dolores se han vuelto sobre mí, y no he retenido fuerzas.
Porque, ¿cómo puede el siervo de este mi señor hablar con este mi señor? Porque en cuanto a mí, luego no hay fuerza en mí, ni me queda aliento. Él no respira, él no está respirando, él está en un estado de vida mantenido por Dios sin aliento. Así que ten en cuenta que Daniel no tiene fuerzas debido a su visión que Dios lo ha tocado y habla aunque no tenga aliento. Él, y de nuevo las nuevas traducciones, oscurecen estos textos vitales por medio de interpretaciones más, con traducciones más literales. Veamos qué dice la NIV. ¿Cómo puede tu sirviente hablar contigo, mi Señor? Mi fuerza se ha ido y apenas puedo respirar. Eso no es lo que dice. Esa no es la interpretación. No hay respiro. No, casi no puedo respirar. Prueba para los profetas. No se hace mención a la restauración de la respiración durante la visión. El profeta es sostenido por Dios mientras está en visión. En resumen, un profeta en visión. Segundo, es levantado y fortalecido por Dios. Ahora, cuando Dios te fortalece, ¿qué tan fuerte te vuelve? Ilimitado. Sí, un superhumano. Podría ir y caminar hasta pilares de hormigón de una puerta de un edificio, recoger las barras de hierros de hormigón del suelo con toda la puerta y llevarla a una montaña y dejarla caer. ¿Podría hacer eso? Sí. Tiene los ojos bien abiertos durante la visión y no respira mientras habla. Eso no se puede falsificar. Tienen que estar muertos para poder hacerlo. Así que estas son señales que no pueden ser falsificadas. De hecho, los llamados visionarios modernos tienden a caer con los ojos cerrados y tienen el aliento en ellos, porque solo Dios puede sostener la vida sin aliento. Simple. Ahora, Dios no siempre da una visión, te puede dar un sueño. Entonces, sí, pero luego duerme, sí. Tú puedes estar frente a una multitud recibiendo una profecía de Dios y de hecho, bueno, de esta manera, o tú estás durmiendo. Y los que presencian están por encima del pedido. Así que ahora echemos un vistazo a los falsos profetas, por lo que tenemos 7 criterios de manifestaciones físicas y los otros. Jeremías 23, 25 al 28. Yo he oído los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, tuve un sueño. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Así que hay soñadores, ¿sí? Versículo 30 al 32 dice, por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Así que están hablando entre ellos y puede haber muchos que estén de acuerdo con el tema. Así que cuando el rey de antaño quería saber lo que iba a pasar para tomar otra nación, entonces los profetas venían y le bailaban y le decían, tú saldrás victorioso, tú ganarás. Y había algunos de ellos, sí. Y el rey de Judá estaba diciendo, discúlpame, ¿no hay profetas en Israel en algún lugar? Sí, hay uno, pero yo lo odio. Dile que venga. No, no, no. Él no va a cantar esta armonía con ellos. Y aquí estoy en contra de los profetas. Estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y dice, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová.
Ahora otra vez seamos amables. Estos falsos profetas estaban completamente convencidos de que iban por el buen camino. Sí. Ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Incluso irían al verdadero profeta y le darían una bofetada. Sí. En una ocasión, un profeta se levantó con un yugo alrededor de él, porque Dios había dicho que pusiera este yugo sobre el falso profeta. Y vino y rompió el yugo, y Dios le dijo, hazte un yugo de hierro que no puedan romperlo. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando el profeta hablará en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Habíamos visto eso antes. Sí. Solo quiero decir que incluso ese profeta morirá. Esa es una proclamación seria, absolutamente. Tal vez sea una pequeña advertencia para los profetas allá afuera. Si está preparado para morir por lo que dice, si no se hace realidad. Y Dios, Él quiere que todas estas personas se salven. Por eso, porque no quiere que nadie se pierda, sino que se arrepientan y vuelvan a estar en armonía con la palabra de Dios. Pero es una cosa muy seria, incluso llevar a uno de estos mis chiquitos en la dirección equivocada, porque la sangre estará en tu cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado antes de decir que somos profetas. Mucho, mucho. Bueno, eso de decir Dios me mostró, sí. Bueno, aquí hay otro punto. Profetizar no significa necesariamente que tenga visiones. También puede significar simplemente que predique. Incluso ese es tu trabajo. Peligroso, porque si eres un predicador y tú no estás hablando en armonía con la palabra de Dios y guiando a las personas, la gente se extravía, entonces la misma condenación viene sobre tu cabeza. Así que deberíamos ser muy, muy prudentes. Tal vez solo una llamada de atención para todos, o todos nosotros. No tome a la ligera todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y que cualquiera hable por ahí. Tiene que tener mucho cuidado antes de aceptar cualquier cosa, porque muchos juegan con su vida. Primera de Juan, versículo 4. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino que antes prueba los espíritus a ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Es obvio que la mayor parte de lo que oirás no es verdad. Será solo una minoría. Y muchos falsos profetas engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Lo que acabas de decir, la verdad no es popular, no es popular. Así que ahora veremos el número de profecías del mundo de hoy y le aplicaremos a los criterios bíblicos, ¿correcto? Y entonces, esto no es un ataque para cualquiera. Esto es un intento de concienciar a la gente de que no podemos simplemente correr con cada profecía que se predice ahí afuera en el mundo. Nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos a la ley y al testimonio. Aquí hay una recopilación de una serie de profecías en nuestro tiempo moderno. Algunos de ellos fue Sirop, que es sobrenatural y tiene otros canales donde van a hablar ciertos profetas. Y les echaremos un vistazo y veremos cómo ellos encajan con los criterios que acabamos de discutir. Pero te diré aquí, esto no solo va a ser una administración, no solo va a pasar por los próximos 4 años. Yo vi que era 20 años, claramente, yo vi 20 años y creo que aún se va más lejos porque el Señor me habló y me dijo en un encuentro, dijo, Jeff, cuando suene el último triunfo, y yo dije, ¿a qué te refieres con el último triunfo? Él dijo que la última trompeta sonará. Cuando vea la última trompeta sonar, quiero decir, bueno, con el triunfo de Trump. La prensa asociada dijo
que Joe Biden es presidente. Sí, así es. Él va a ser presidente, Mickey Mouse va a ser rey, sí, sí. Antes que nada, quiero decirle y hacer una pregunta, que Trump va a ganar las elecciones. Y eso no significa que te sientas con ganas de votar, eso no significa que saldrás y hará todo lo que pueda, porque él va a ganar. Creo que eso es un hecho, porque estoy hablando desde el futuro. Sí, y lo harás en este momento, correcto. Este hombre, y voy a proclamar a ese presidente, al presidente Trump, quien será presidente de los Estados Unidos. Aleluya. El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, será presidente de Trump, absolutamente, lo haremos. ¿Usted está seguro de eso? Estoy seguro que eso va a pasar. Bueno, hay una reacción violenta y estamos diciendo que una reacción violenta populista fusionándose con un despertar espiritual. Las dos se fusionarán y verás algunos 45 o 50 millones de personas que vienen a Cristo. La mitad de las personas que votaron por Donald Trump, que están devastadas por lo que está pasando. Tenemos fe que al menos la mitad de los votantes son cristianos. La otra mitad son frutos maduros y van a converger juntos en un gran reinicio radical. Y estamos entrando en una batalla absoluta de avivamiento de nuestra vida en el horizonte. Estamos en un momento, ahora mismo, en que Dios dice que ya tuvo suficiente. Y por eso es tan importante que los cristianos no estén peleando unos con otros, peleando contra los profetas. Escuchen, esto es muy evidente. Quiero seguir con esto, como Mike Lindell dijo sobre el presidente Trump, que él lo dejó muy claro en su discurso, que esto no vaya a ninguna parte. Y cuando vieron el videoclip de lo que estaba viendo esta noche de Biden, es muy evidente que no estamos aquí para saber obviamente lo que tiene que lidiar, pero en cuanto a una enfermedad que está pasando con él. Pero puedo decirle que esto no lo veo, lo sienten, nada más lo que tengan el Espíritu de Dios sobre, porque esos son los elegidos de Dios. Por lo tanto, cuando escuche a Donald Trump, y yo lo hice y escuché su discurso, la unción, el Espíritu Santo no se quita de ese hombre. Y así estamos en una inversión, estamos en un reinicio, estamos en los mejores días, donde Dios dice que esta nación no será una nación socialista o comunista. Observa y ve, porque Dios es bueno y está a punto de celebrar, y alégrate en estos próximos meses y estos años de lo que Dios ha planeado. Y estoy emocionado mientras se desarrolla lo que Dios puede y va a hacer en un día y de repente. Y eso es lo que tú tienes que estar enfocado, concentrarte, porque Dios no ha terminado. Dios va a conseguir interponiéndose. Y lo que Él tiene que hacer, bueno, lo que tú tienes que hacer es como Lance y los diferentes es participar tú mismo. Dios está levantando gente que está insatisfecha, que tiene un punto en el que la carne está entre tus dientes, como los hijos de Israel que querían codornices, y dice que sabe lo que tenemos demasiado. Y mire lo que Dios está a punto de hacer. Las cosas van a cambiar, los vientos se están revelando, el suelo se está sacudiendo y los volcanes están en erupción. Pero eso es lo que Dios está haciendo, inyectándose a sí mismo. Y vas a ver el Señor que es asombroso en rescatar esta nación y rescatar a un pueblo. He visto el futuro y no era lo que se veía. Así que hay una nueva América en ascenso. Bueno, Martín, ¿cuál es tu resumen de lo que acabamos de escuchar? Bueno, hay muchos que dicen que Trump iba a ganar las elecciones. Y entonces ahora hay algunos de ellos que dicen que sí, que él ganó, pero ahora no está en el poder. Y luego hay muchos de ellos que dicen que él volverá a tener la presidencia. Bueno, no sé, esto solo me suena. Si nosotros lo comparamos con lo que acabamos de estudiar, es evidente. Ahora, hay mucha gente que se han desanimado ahora por lo que el profeta dijo, que no llegó a pasar. ¿Tú crees que habrá muchos que dirán, bueno, por lo tanto, no se puede confiar en Dios y simplemente dejan la religión atrás? Sí. Así que ese es un peligro real, sí. El problema es, como vimos en el episodio anterior, que la gente será desacreditada por creer en la Biblia. Ahora consiguen gente que creen en las profecías de la Biblia y cosas como esta
desacreditan la Biblia. Muchos dijeron que él iba a ganar y que habría un mandato de 8 años. Ahora, algunos de ellos dirán, bueno, él ganará la próxima vez y también tendrá un mandato de 8 años, pero no será este. Y algunos de ellos están diciendo que nos equivocamos y algunos de ellos solo se están modificando lo que ellos han dicho a la ley y al testimonio. Y ellos ven, por ejemplo, la unción en uno de los candidatos y no en el otro. ¿Tú ves esa unción? ¿Cómo tú viste que él tenía una unción? ¿Cómo tú determinas que hubo una unción a la ley y al testimonio? Así que cualquiera de ellos, ya sea Trump o sea Biden, algunos de ellos habló de acuerdo con la ley y el testimonio. No, ninguno de ellos. Ni tampoco ellos podrían ser un pequeño destello de ellos hablando como, por ejemplo, hablando sobre Jesús. Sí, ellos fueron a la iglesia, fueron a una misa, que ese es un criterio, y todos los demás que dicen que no están en armonía con la ley de Dios, etcétera. Entonces tienes un problema. Así que, ¿qué podemos decir? Ninguno de ellos ha hablado de acuerdo a la ley y los profetas. Bueno, Kenneth Copeland llegó a decir que creer que Biden va a ganar es como creer que Mickey Mouse se convertiría en rey. Y él lo puntuó con una risa santa, obviamente. Así que es obvio que él es un falso profeta. Ahora aquí hay uno interesante, es de Chris Jung, y tiene algunas cosas interesantes que decir. Echemos un vistazo. El Señor ha ungido y ha designado a Trump para ser presidente en un segundo mandato. No es en el 2024, es ahora mismo, en la próxima semana. Y me ha dado mucha palabra profética y he tenido muchos sueños y muchas cosas diferentes a lo largo de estos últimos meses. Y todo está conduciendo a lo que vendrá el 20 de enero. Así que te lo he dicho muchas veces antes, pero por favor, reserva que Trump será presidente el 20 y todos volverán a hablar demasiado rápido. Se están hablando, al igual que unos días después del 3 de noviembre, cuando los medios de comunicación declararon a Biden ganador. Tú tiraste algunas piedras y otra vez la certificación electoral que tiraste de algunas palabras, pero he estado diciendo que espere hasta el 20 de enero. Porque cualquier cosa desde ahora más que nunca el Señor lo ha dejado claro para mí, que lo que está a suceder, todo sucederá y la gran final aún está por llegar. Bueno, la gran pregunta que ha habido en las últimas semanas o dos es cómo rectificar y remediar lo que está pasando de estos profetas equivocados y que Trump todavía está en juego, algo salió mal. Si Dios está en la mente. Bueno, hay muchas cosas que se están haciendo. Y realmente creo que el Señor está dando una oportunidad para nosotros, para que nos alejemos de todas estas cosas que hemos tenido un vínculo con la esperanza. Y esto se dirige a todos los grupos de personas. Hay muchos de nosotros que confiaron tanto en la palabra profética, que es bueno, porque la Biblia dice que es bueno discernir cuidadosamente, pero muchos de nosotros lo idolatramos. Hemos estado tan obsesionados con eso, pero la palabra sigue en pie. Y creo que el presidente Trump seguirá restaurando a la oficina de alguna forma. Y claramente como presidente, en algún momento pronto, no en 2024, creo que eso va a suceder pronto. Así que hay algún tipo de intervención. Y no estoy diciendo militar en el sentido de que habrá algunos, bueno, tú sabes, la toma de control por guerra, ya sea que trate de una guerra cibernética o una información errónea, tú sabes, cosas de lo que sea. Habrá una participación y eso es muy secreto, que mucha gente argumenta, que la gente no sabe qué realmente está pasando allí. Ahora, esto es muy específico y muy interesante. Así que hubo varias fechas allí con predicaciones muy específicas que hicieron, pero no sucedieron. Entonces hubo una modificación de la predicción. Y luego hubo otra modificación de la predicción. Así que claramente, esta no es una profecía verdadera. Incluso cuando una parte dice que puede estar confiando demasiado en la palabra profética. Sí, pero ¿y cuál es la palabra profética? ¿La que está en armonía con la palabra de Dios? ¿O algo que asumen que directamente
viene de Dios. Incluso si tuvieran un sueño o una visión. Ahora, tú sabes, lo que hace esto muy complicado es porque en algún momento podría haber un giro interesante y algunas cosas podrían suceder. Y algunas personas no han renunciado a la idea de que habrá un cambio. Quiero decir que hay tantas profecías sobre Cube, por ejemplo, que todo esto es una preparación para el grandioso y glorioso momento que se avecina en América, cuando el pantano finalmente será drenado y todos aquellos que han vivido en desacuerdo con los principios correctos serán puestos en la cárcel o incluso ejecutados. Quiero decir, eso es lo que su profecía dice. Y ellos están diciendo que los tribunales militares están ocupados con esto y habrá grandes cambios en los Estados Unidos. Cosas como esas. Sea como sea, algunas de esas cosas que ellos dicen que van a pasar no son posibles que pasen. Y aquí está mi pregunta. ¿Qué la Biblia predice para los Estados Unidos? ¿No predice la Biblia que el mundo se convertirá en un glorioso lugar donde tendrás milenio de gran paz y belleza? ¿O dice que habrá una gran apostasía y que será seguida por una ruina nacional? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos dice claramente. Y aquí hay un engaño. Así que nuevamente, esto no está en armonía con el testimonio. El libro de Apocalipsis es parte del testimonio. Sí, por algún evento maravilloso, Trump regresa a la Casa Blanca o así sucesivamente. De acuerdo a lo que la Biblia dice que sucederá, entonces podría ser algo temporal. No será así. Será un engaño dentro de un engaño. Tú debes probar esto con la ley y los profetas. Y eso es lo que la Biblia dice, lo que está pasando. La Biblia nos dice claramente que el camino es una espiral descendente. No es un avivamiento religioso. Puede parecer un avivamiento glorioso, porque cuando dicen paz, paz, ¿qué viene? Vendrá destrucción repentina, destrucción repentina. Así que lo que sea que estén diciendo, si en algunas partes se hace realidad o no, el análisis final no está en armonía con la palabra de Dios. Sí. Así que ya hemos cubierto la mayor parte de la base. Ahora, Martín, en nuestro próximo pequeño videoclip tenemos a Sid Roth y también tienes otros oradores. Y él está muy interesado en la profecía. Ahora, esto no es un ataque personal. Esto es solo mirar los hechos como están ahora ante nosotros. Así que él se dio cuenta de que su profecía fue incorrecta y se disculpó, por lo que es bueno. Pero inmediatamente lo sigue con una nueva profecía. Y luego hay otro orador que viene con una afirmación de nueva, prediciendo este glorioso futuro que no está en armonía con lo que la Biblia tiene que decir sobre el tema. Así que echemos un vistazo a lo que él tiene que decir. Bueno, quiero preguntar sinceramente, ese es el corazón de mi pastor, eso es realmente fuerte lo que promueve esto. Yo quiero pedir perdón sinceramente por decir que Trump serviría otro plazo y asumo toda la responsabilidad de lo que dije. Lo siento, y especialmente para personas cuya fe realmente fue sacudida. Ahora, ustedes lo saben, yo estoy seguro que están en las redes sociales, que muchos de mis amigos que yo apruebo como profetas han ido a las redes sociales y ellos creen que esto no ha terminado. Y tengo que decirte, yo oro en el nombre de Yeshua para que tengan razón. Yo sé. Y es así como lo llamo, solo tienes que tener paciencia conmigo porque Dios lo puso en mi espíritu y se supone que debo decirlo públicamente, así que lo voy a publicar públicamente. Yo sé que la gloria mundial dorada, me gusta decir eso de esa manera, el oro, se acerca la gloria mundial este año.
Y será una profecía que cambiará las reglas del juego. Una profecía bajo la gloria como esta generación nunca ha visto antes. Demonios se expulsarán. Veo el auditorio tan lleno de gloria de Dios que las personas que caminan hacia el auditorio llenos de demonios saldrán con espíritu de enfermedad, habiendo ido con espíritu que han estado acosándolo toda la vida, porque la gloria mundial dorada solo entre nación. Estoy hablando con personas cuyos cuerpos se lo están frenando. Hablo en curación, en el nombre de Jesús. Hablo a todo tipo de enfermedad y lo expulso, especialmente en los riñones y el hígado. Señor Dios, solo limpia esos hígados y limpia esos riñones ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y todas las personas que tienen dolor de espalda, sé que es difícil, pero el Señor quiere curarte ahora mismo. Va a haber un calor subiendo, bajando por tu columna ahora mismo, sanándote ahora mismo. Ves que el Señor está trayendo justicia en tu nombre. Ahora mismo me estoy dirigiendo a cada espíritu que tu caliza para romperlo en el nombre de Jesús. Romper todo espíritu maligno que ha derribando muros. El dinero fluirá. El Señor está diciendo que no soy yo quien lo está reteniendo. Tú estás roto ahora en el nombre de Jesús. Te estoy diciendo que el Espíritu de Dios, que la prosperidad viene de ti. Solo levanta la mano ahora mismo y di gracias, Padre, por la liberación de las finanzas. Gracias, Padre. Bueno. Ahora, si tú miras a Sid, entonces puedes sentir algo de empatía por el hombre. Pero inmediatamente, él vuelve a profetizar a esta edad de oro. Y sabemos que no habrá edad de oro. Eso no es bíblico. Solo tengo que leer el libro de Apocalipsis para darme cuenta. El libro de Apocalipsis predice que habrá señales y maravillas que se llevarán a cabo. Pero luego agrega la palabra por la cual los habitantes serán engañados. Así que las señales y maravillas son algo de lo que tenemos que estar atentos. Martín, cuando la gente dice que marchará hacia un estadio, todos engañados, llenos de enfermedades, plagadas de demonios, y marchan por el otro lado del estadio perfectamente en armonía y bajo la gloria de Dios. ¿Es eso bíblico? No, no. La Biblia dice que debes arrepentirte. En otras palabras, debes dar la vuelta. Debes tener un giro de 180 grados. Debes caminar en la otra dirección. Tal como fueron algunos de ustedes, dice Pablo. Y luego enumera todos los criterios para que todos los calificamos aquí. Y nuestras naturalezas caídas a veces se siente atraída. Es una batalla constante. Y si tú no vives en armonía con la palabra de Dios, entonces las palabras no se pueden aplicar, porque todas las palabras en la Biblia son condicionales. Sí. Entonces, si la escucha, si escucha mis palabras, si tan solo hubieras escuchado mis mandamientos, entonces, aquí hay un if, un sí. Y ahora tú escucha, sí, ¿vas a sanar tus riñones y vas a ser limpiado? ¿Dios le dio a su pueblo un mensaje de salud? Sí. ¿Y qué dice sobre el glotón y el bebedor de vino? ¿Califican para esta curación? No, debe haber un cambio. Deben volver a estar en armonía con la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe bíblica y la curación. Así que esa curación no son malas a primera vista. Con solo mirarlo, tendría que decir que lo que hemos escuchado no está en armonía con la ley y el testimonio. Correcto. Aquí hay un artículo en la revista Christianity Today. Y esto es del 20 de enero. Profecías fallidas de Trump ofrecen una lección de humildad. Las profecías fallidas de Donald Trump a la reelección puede haber dañado la credibilidad de la Iglesia Carismática Independiente estadounidense del evangelismo.
más que cualquier otro evento desde el escándalo del televangelista de la década del 1980. Ahora hagamos una parada ahí. Aquí hay un reconocimiento allí de que ha habido un escándalo anterior y ponen a esa iglesia carismática que está implicada. Ahora, tú vienes de la iglesia carismática. ¿Qué dice sobre la ley, la iglesia carismática? Que la ley ya no está. Y la Biblia dice, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan si ellos no hablan conforme a esas palabras, no hay luz en ellos. Inmediatamente, desde el principio, ellos tienen problemas. Cuando nos acercamos a la inauguración del presidente Joe Biden, algunos profetizaron la reelección de Donald Trump y permanecen firmes en que estaban en lo cierto. Tal vez la elección fue robada o se anuló en algún reino místico. Trump todavía es en realidad espiritualmente el presidente. Algunos simplemente cambian de tema. Desafortunadamente, sus seguidores incondicionales pueden conformarse con que otros reconozcan que la profecía debe ser probada, afirmando la victoria de Biden. Ahora, tácitamente, admiten que estaban equivocados. Elías profetizó la destrucción de la dinastía de Acab, pero Dios le dijo después que debido al arrepentimiento de Acab, el juicio se retrasaría. Mis amigos teólogos tienen diferentes puntos de vista sobre cómo explicar esto. Mi entendimiento personal es que, aunque Dios conoce de antemano los resultados, a menudo nos habla de lo que necesitamos en ese momento. Necesitamos estar preparados para cambiar el rumbo que sea necesario. Ok, este escritor, Kina, se basa aquí en el aspecto condicional de la profecía. Ahora, debemos tener cuidado aquí, porque cuando mire el aspecto condicional de la profecía, entonces siempre estuvo unido a la obediencia. Si tú haces esto, si tú haces el bien, entonces, por ejemplo, Nínive es un buen ejemplo. Si mira las escenas política actual, ¿existe alguna condición que se haya cumplido con los Estados Unidos desde la inauguración del nuevo presidente? ¿Que se dio la vuelta para caminar por el camino de la justicia absoluta? No, absolutamente no. No hay ninguna condición. Las condiciones no están en armonía con la palabra de Dios. Así que básicamente desde el principio podemos decir que todo esto básicamente no estaba en armonía con la palabra de Dios. Ahora, nuestro último video es interesante, porque este es el mismo Donald Trump hablando, sí, y su discurso tiene tantos elementos que la gente puede colgar sus esperanzas. Y esto es lo que mantiene vivo, y yo me sorprendo, ¿ese es un juego? ¿Esta no es una dialéctica hegeliana? ¿No es esto algo para introducir un estado de ánimo? ¿O realmente hay algo detrás de todo esto? ¿Habrá un giro en la cola? Yo no sé. No soy un profeta, pero yo tengo la profecía a mi disposición. Y entiendo la palabra que Dios me dio y del libro de Apocalipsis hacia dónde nos dirigimos y que habrá un conflicto que va a ser entre la autoridad de Dios y la autoridad del hombre. Y tendrá que haber una elección antes de que la gente diga que cuando haga esta elección, cuando acepte la marca de la bestia, habrá una gran paz y prosperidad, pero luego vendrá una destrucción repentina. La mayor advertencia se da en el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando se trata de aceptar la marca de la bestia. Y esa advertencia no es una advertencia de paz y seguridad, es una advertencia de destrucción final. Así que no importa lo que diga la gente, nadie, ninguno de ellos está hablando en armonía con la palabra de Dios. Escuchemos este discurso. Estamos juntos en medio de esta lucha histórica por el futuro de América, por la cultura, por la frontera de América, por las instituciones y los principios más preciados. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra propia identidad como estadounidense está en juego. Como tal vez
en ningún otro momento. Así que no importa cuánto Washington y los poderes especiales quieran silenciarnos, que no le quepe duda que saldremos victoriosos y América será más fuerte y más grande que nunca antes. También quiero rendir mi amor y respeto a Gran Limbaugh, quien está mirando de cerca y sonriéndonos. Él está mirando y le encanta. Él ama a Catherine Kazma. Gracias por estar aquí, Catherine. Él te ama, Catherine, te lo diré. Y quiero que sepas que voy a seguir peleando. A tu lado haremos lo que hemos hecho desde el principio, que es ganar. No estamos comenzando un nuevo partido. ¿Sabes qué? Lo que estaban diciendo que íbamos a comenzar un nuevo partido. Tenemos el Partido Republicano, que va a venir y será más fuerte que nunca antes. No estoy comenzando un nuevo partido. Esa fue una noticia falsa. Esto solo debería ser razón suficiente para que los demócratas sufran pérdidas devastadoras en las elecciones intermedias y que pierdan la Casa Blanca de manera decisiva dentro de 4 años desde ahora. Incluso puedo decir que lo venceré por tercera vez. Cuento con su ayuda. Recuperaremos la casa, ganaremos el Senado y luego un presidente republicano hará el triunfo para regresar a la Casa Blanca. Y me pregunto, ¿quién será? ¿Quién será? Me pregunto. De pie ante ti, estoy sumamente confiado que por nuestro movimiento, por nuestro partido y por nuestra patria, nuestros días más brillantes están justo delante de nosotros y que juntos haremos América más orgullosa, más fuerte y más grande que nunca antes. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga América. Gracias a todos. Bueno, Martín, eso fue un discurso muy conmovedor, sí, y puso a la gente de pie y estaban aplaudiendo. E incluso podría vencerlo por tercera vez, por lo que está insinuando las elecciones de mitad de periodo y las próximas elecciones. Y cosas maravillosas que sucederán y esta gran prosperidad. La edad de oro, sí, a la ley y al testimonio. Él no afirmó ser un profeta aquí, pero los profetas se están aferrando a lo que él está diciendo o profetizando en su nombre. Ahora, ¿no se refería a alguien que había muerto? Sí, Rush Limbaugh. ¿Y él estaba mirando eso? ¿Eso es de acuerdo a la ley y al testimonio? No, porque los muertos nada saben. Ellos no tienen parte en nada que suceda bajo el sol. Así que, por lo que hay falsedad entremezclada con este glorioso discurso de esperanza. Y la gente se despierta y cree que las cosas cambiarán. Y las teorías de QAnon se mantienen vivas en cierto sentido. Sí, incluso la nueva era, la filosofía de la nueva era se mantiene viva, con una edad dorada de prosperidad. Ahora, eso no está en armonía con las escrituras. Así que quiero apelar a todos que hagan la palabra de Dios su guía y usen la palabra de Dios para que sea tu hacha en cuanto a lo que se ajusta al escenario profético y lo que no. Y si tú haces eso, entonces no seremos engañados por cada viento de doctrina, cada señal y maravilla que tenga lugar ahí afuera, cada palabra que se profetiza con tanta pompa y glamour y santa risa, o cualquier señal que haya. Solo quiero poner también que ese profeta, que no apareció en el video, pero que él usa los volcanes y las erupciones y los terremotos y todas estas cosas para profetizar que estas son señales para ayudar a edificar lo que están diciendo. Ahora, Martín, solo un último punto.
En el mundo científico también hay muchos profetas. Y estos profetas no están profetizando ahora en términos religiosos, pero en términos de cuestiones ambientales. Sí. Y algunos dicen que tenemos X cantidad de meses. Algunos de ellos son tan precisos que dirán cuántos días tenemos antes de que este planeta termine. Y algunas de esas profecías tienen un curso fallido en el pasado. ¿Aplicamos algunos de esos criterios como bueno? Bueno, deberíamos mirar, tal vez deberíamos hacer un episodio sobre estos profetas ambientales y lo que está pasando en esa partitura. Porque el mundo se está volviendo absolutamente loco y las leyes están siendo promulgadas. Y lo interesante es que las leyes que se están promulgando, no importa sobre la base de qué filosofía sea, las leyes están en armonía con lo que la Biblia predice que sucederá sobre la compra y la venta, las leyes de la libertad, las leyes del acceso. Todas esas se mencionan en la Biblia. Y eso está sucediendo. Tanto así que si miramos el campo religioso, si miramos el campo científico, y ambos se están glorificando a lo sumo. Y hoy habla la ciencia. La ciencia dice que eres un ignorante, si de hecho eres un conspiracionista, si tú no estás con la ciencia. Bueno, en otro término, eres un hereje en tiempos religiosos. Así que esos son tiempos muy importantes lo que vivimos. Y que Dios nos dé sabiduría, y que Dios nos dé discernimiento, y que Dios nos dé la voluntad de probar todo lo que hay por la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, hay tanto engaño en el mundo, e incluso los engañadores y los engañados no saben que están en un camino que lleva a un conflicto con las mismas profecías que nos dicen que pasará en el mundo y en nuestro futuro. Danos sabiduría, Señor, para estudiar tu palabra y hacer la palabra el criterio y nada más. Esa es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, clique aquí. Cuando aparezca la campana, clique de nuevo para recibir las notificaciones. Para ver el próximo video, clique aquí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.